Continuación, les doy la bienvenida, queridos amigos, estimados invitados y suscriptores de mi canal. Muchas gracias a todos por seguir los nuevos episodios y, por supuesto, las transmisiones en vivo. Muchas gracias a todos por dar like y, por supuesto, por dejar sus preguntas, porque todo lo que está pasando lo vamos a discutir hoy con Denise Jelisevich. Denise, le doy la bienvenida. Hola, Alexander. Amigos, como siempre, nuestro formato es sencillo. Pueden hacer preguntas durante la transmisión si el servicio funciona en sus pantallas. Este es el código QR que aparece anticipadamente en pantalla. Con estas preguntas iniciaremos la sesión principal de preguntas y respuestas. Por supuesto, estas son preguntas en la comunidad de YouTube, en el club cerrado de espectadores de Shelest y en el chat de la transmisión. El chat de la transmisión hoy está titulado con esta encuesta: ¿qué hará Zelensky después de que los militares de Estados Unidos revelen el plan secreto de paz con Rusia? Entonces, las opciones son aceptar, no hay a dónde ir, evadir, sabotear y ganar tiempo. Rechazará de manera teatral, apoyándose en la Unión Europea. Ya sabes, como una especie de oficina Oval 2, todo ese espectáculo, ya sabes, pura apariencia. O hay otra opción, dependiendo de qué hay ahí y qué garantías aquí. ¿Qué opinas para el país y para Zelensky? En general, las cuatro opciones no se contradicen. El mensaje es interesante y fue confirmado por Político y Reuters, no es casualidad. Por primera vez en 50 años, altos mandos del Pentágono de repente llegaron a Kiev. Aquí mismo, ¿entiendes qué cosa tan interesante? Los altos mandos del Pentágono llegan a Kiev. Ellos tendrán que anunciar en qué han trabajado con Rusia. Y Zelensky no está en el país, Yermak no está en el país, nadie está en el país a cargo. Y los funcionarios llegaron, y atención, ¿y de qué sirve reunirse con Vitkov en Turquía si los planes y desarrollos se presentarán y harán públicos en Kiev para Zelensky y luego incluso volarán a Moscú? ¿Cómo los ves? ¿Qué opinas de toda esta configuración? Aquí todo es más complicado, no tan sencillo. Umerov se reunió en Miami con Vitkov, quien no fue a Turquía porque no tenía interlocutores allá. Dialogar con Yermak o Zelensky no tenía sentido y la delegación de Estados Unidos solo buscaba imponer hechos consumados, no dialogar. Antes Zelensky decía, nada sobre Ucrania sin Ucrania. Esa era su frase característica. Nada de eso funcionó. La situación es complicada, es la verdad. Peces muy grandes empezaron a entregar a la cúpula al FBI, pero ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, Yermak casi no tiene a quién entregar y está en la posición más vulnerable. Y esto aplica, créeme, su renuncia, ya sea ejemplar, real o encubierta, del cargo de jefe de la oficina de partes es el menor de sus problemas. Así están las cosas. Esta historia apenas empieza y es la final. ¿Por qué la final? Bueno, porque ustedes tienen la opción de evadir y rechazar. En principio, conociendo a Zelensky y cómo ha actuado durante toda la guerra, será algo híbrido entre evadir y rechazar. Y además, de una manera muy agresiva, y aquí la pregunta es, ¿cómo lo hará? Lo veremos todo, veremos su decisión sobre la reacción ante NABU y SAP. ¿Qué hará después? Si continúa la presión o incluso se intensifican los ataques, digamos, del Servicio de Seguridad de Ucrania contra NABU y SAP, entonces tengo razón y Zelensky eligió esto. Si queda algo de instinto de autoconservación o sentido común, hay que aceptar. Y los estadounidenses ahí, ¿no? ¿Entiendes? No hay espacio para maniobras en esas conversaciones ni en lo propuesto. Todo es muy concreto. Mira, es concreto, claro, comprensible y bastante probable, pero el espacio para maniobras probablemente estará, ya que todo será concreto, probablemente se encuentre en esos puntos sobre los que, de manera informal, no pública, secreta, o como dice Político, confidencialmente, Moscú estuvo trabajando con Washington, o como Washington con Moscú. Muchos en mi canal decían que no es casualidad que Lavrov y Bov hicieran esas declaraciones. En general, ¿hay algún tipo de tarea pendiente respecto a un acuerdo para Trump, específicamente para Trump? Pero aquí, entiendan, lo que confunde un poco es la composición absoluta de todo este panóptico. Bueno, cuando los seguidores de Soros, que son los peores enemigos de Trump, y los republicanos, meten a Pompeo en Firepoint, ahora están sacando tantos detalles sobre Firepoint.
bueno, de los materiales del caso, que esto parece un circo, una empresa de pacotilla, una farsa, no una organización seria, ¿no? ¿Entienden? Porque ahí dan un permiso especial para que la persona pueda ir. Hablan con la esposa, tendré coche nuevo allá, llamamos a la frontera y ellos lo arreglan pagando. Bueno, está pasando un desastre absoluto y las noticias caen como si llovieran del cielo, pero Pero es muy... importante, sí. Me gustaría enfocarme en algo concreto, en detalles específicos. Rusia y Estados Unidos lograron un acuerdo y probablemente seguirán discutiendo sobre esos temas. Si es así, ¿de qué más podrían hablar? Entonces, ¿qué hay en el paquete? ¿Sobre qué están presionando a Zelensky? Neutralidad, idioma ruso, libertad religiosa y elecciones. En 2026, en el corredor de mayo a agosto, en ese corredor presionar las elecciones. Y este año es obligatorio firmar un acuerdo marco. ¿Entiende, Alejandro? Esto no es nada. Todo lo que está pasando ahora, en realidad no es que alguien perdió la cabeza, no es por casualidad, no es una coincidencia de circunstancias. Tengo una publicación en mi canal de Telegram del 22 de julio. Todo está detallado. Esto debía pasar antes. Ahí hubo, digamos, algunos contratiempos técnicos. Ahora todo simplemente avanza rápido. Y hoy es 19 de noviembre. Hasta el final del año habrá todavía muchos eventos, créanme. Tantos eventos que muchos simplemente se han relajado. Estos personajes se relajaron este año. De alguna forma pasaron el año que ya casi termina y al final empezaron a llegar esos golpes. Todo esto solo va a continuar. Van a seguir con lo mismo, pero ahora están intentando meter a Markarova, como saben, en lugar de Ermak. Entonces, ¿sí es cierto lo de Markarova? Lo están intentando, lo están intentando. ¿Qué es lo que quieren hacer los sorosianos ahora? Quieren aplastar a Zelensky, dejarlo solo como un presidente decorativo de la reina británica, como a veces dicen, y tomar el control total de la situación. Y aquí la gente tiene que... Ser cuidadosa. ¿Y ¿cuál es el plan? Poroshenko lleva 2 días bloqueando la tribuna, incluso con alerta aérea, y sigue bloqueada. La renuncia del gabinete y Poroshenko como primer ministro. ¿En serio? ¿Quiere ese cargo? no como primer ministro, sino como jefe de este Comité de Salvación Nacional, porque es una opción muy real y esta opción podría hacerse realidad este mismo año. Al menos empezar y antes de las elecciones, gobernar Ucrania hasta las elecciones. Ahí es donde realmente se encuentra lo más constructivo, porque ahora nuestra sociedad está dividida. Unos dicen, vamos con Poroshenko, él nos salvará. Otros dicen, estoy en contra del régimen verde. Pero sí, está bien quitarlos, pero no es eso. ¿Una solución global? Poroshenko aspira a gobernar toda Ucrania, llamémoslo así, como el socio más cercano de los sorosistas y halcones de guerra europeos. Quiero dirigirme a mis compatriotas. Nada va a cambiar, deben entenderlo. Habrá guerra. Ellos intentarán continuar la guerra, intentarán engañar a Trump. Ahora buscan controlar la financiación que los Medici robaron y acceder a esos recursos. Y esa es toda la diferencia. Es necesario un cambio de paradigma en el Estado para que Ucrania sea un país capitalista y libre. Y no solo cambiar a las personas, eso es lo clave aquí. Pero ahora ellos solo quieren presionar para cambiar a las personas. El Comité de Salvación Nacional, según su plan, debe tener un 70% de seguidores de Soros. Pero para Petr Alexeyevich, repito al aire, hay malas noticias. En el equipo del presidente Trump, él está en el último lugar si hablamos de los líderes políticos ucranianos. Sorosiata. Nueva configuración en el Parlamento. Entiendo, está Londres, ahí está Zaluzhny, publican fotos bonitas. O por ejemplo ya dicen que o Budanov o Zaluzhny o Beletsky liderando Ucrania es algo al estilo londinense. Y en Estados Unidos, ¿qué planes tiene la administración Trump y para quién?
En general, parece que hay silencio, no hay en quien apoyarse. Ahora ni siquiera se habla de eso. Ahora el equipo del presidente Trump tiene la tarea de terminar la guerra y definir la fecha de las elecciones, aprobarla al menos de manera informal, pero con certeza. Simplemente no de manera pública, digamos. Bueno, los rumores, claro, después todos los contarán en la prensa. Esa es ahora la tarea número 1. Y antes de las elecciones habrá, por ejemplo, digamos, medio año, y durante esos 6 meses se tomará la decisión, porque no será una combinación tan primitiva. Estados Unidos apuesta por tal persona. Será un juego de muchos, muchos años, porque Estados Unidos ha invertido mucho. Es una guerra proxy con gran interés para los próximos años. No invirtieron tantos recursos, aunque fueran los demócratas, solo para decir, pongan a Soroshenko y nos deslindamos. No será tan sencillo. La estrategia no será solo para las elecciones presidenciales, ya que Ucrania estará en una situación política complicada. Y aunque elijan una nueva Rada Suprema, un nuevo presidente, ¿y quién dijo que él terminará su mandato? ¿Y quién dijo que la nueva Rada Suprema no será disuelta en 3 a 6 meses? ¿Y quién dijo que siquiera se formará una coalición? ¿Se pueden imaginar quién va a luchar ahora por entrar a la Rada Suprema? Justo a quienes acabamos de vestir. Esto ya ocurrió en 2014 cuando la ola trajo a varios con distintos uniformes y luego se supo quiénes eran. Ahora todo esto puede, por así decirlo, suceder 10 veces más concentrado. Y por eso todo será muy complicado y no tan sencillo como la gente quisiera. Mañana Zelensky tendrá una reunión con Siervo del Pueblo. Se esperan cambios de personal en la oficina y en el gabinete. Está claro que eso no es lo principal. La reunión principal es con estos militares. Por más que lo intento, no puedo entender por qué Trump envía a los militares. ¿Por qué precisamente militares? ¿Por qué el Pentágono? Pero de nuevo, por ejemplo, en la oficina del presidente quieren mucho a Kellogg. Está bien, Witkoff. Bueno, por ejemplo, Witkoff. Witkoff entiendo que según el plan era Witkoff, pero luego cambiaron algo también por algunas razones. Entiendes, cuando envían a los militares es un nivel de juego completamente diferente. Voy a explicar lo que digo. Ahora estamos en vivo, así que tal vez para alguien que lo vea en la grabación será un poco después, será noticia o ya se presentará de otra manera. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Zaharova, afirma: no recibimos nada de Estados Unidos. Rusia, si vemos los últimos días y en general su involucramiento en este escándalo con Mindich, con todas esas grabaciones, con toda esta turbulencia, en realidad ellos como que, bueno, ahí está claro que algunos se ríen, otros hacen bromas, a veces sale Medvedev y escribe algo, sí, pero es muy puntual y aislado, y se encogen de hombros y dicen, oh, ¿y qué? ¿Es noticia acaso que en Ucrania o con Zelensky estén robando? ¿Eso es noticia? Y como que ellos ponen más el enfoque en el frente, en los ataques, en general en la parte militar, además de lo internacional y global. Ahí está la OCS. Ayer creo que Putin se reunió con representantes del primer ministro. Tienen su programa. Ucrania está siendo sacudida y envían militares aquí. Escuchen, ¿de verdad no había un diplomático o alguien más? Miren, no es exactamente así. Vamos a partir de lo principal. Antes hablaba con ellos la general Keller, quien ya no tiene relación con esto. La hija del general Kellogg sigue publicando mensajes furiosos. Ella comparte publicaciones de Sternenko y de Dmytro Kuleba, el exministro, agradeciéndole como su amigo. ¿A qué respondí yo? Y él no tiene que ir al frente, a donde ustedes mandan a todos. Y ella patológicamente solo quiere que todos vayan al frente, que todos luchen hasta el final. El general Kellogg está apartado de esto. ¿Por qué Steve Witkoff asesoró a los militares de los que usted habla que llegaron a Ucrania? ¿Por qué? Por el escándalo de corrupción se tomó esa decisión. Witkoff no se involucrará públicamente con esos nombres. Se reunió informalmente con Umerov, cuyo nombramiento aún no se publicaba. Las grabaciones. Por ahora, digamos, está comprometido en ausencia. Y Umerov hizo como una persona inteligente lo que tenía que hacer. Luego hablarán los militares. ¿Por qué ellos? Porque esto ya no es solo diplomacia, ahora son ultimátums. Entonces vinieron los militares como personas que se especializan profesionalmente en esto. Ellos vinieron a contar cómo será. Pero todo lo consulta y dirige Witkoff, es el coordinador. Bien, ¿coordinador de qué? Y miren, según la rebelión de los diputados, la rebelión en la Rada, bien podríamos ser testigos. Pues sí, un golpe contra Zelensky. Oh, están entregando territorio, capitulación o no capitulación.
Zelensky le tiene un miedo terrible a esos radicales con bengalas y el letrero de perdedor en la placa de la oficina del presidente. A ver, ¿de dónde sacan dinero los radicales? ¿De dónde obtienen su apoyo? No trabajan y probablemente nunca lo han hecho. ¿Estás de acuerdo? Alguien los financia. Entendemos perfectamente quién los financia. Esta historia se presentará de modo que la presión política sea ejemplar y hasta la oposición sabrá su lugar en esta situación. Esto aplica para Poroshenko y Timoshenko. ¿Qué hizo Poroshenko? Poroshenko no presiona por elecciones, ¿no? Ni siquiera menciona la palabra. Él dice, estos son malos, déjenos entrar a los buenos y honestos y ganaremos de inmediato. Cuando la oposición no exige elecciones, juicio político o medidas estrictas en una situación así, él dice, yo lo exigiría, pero hay guerra. La situación en el frente es mala. ¿Y quién la causó? Solo el presidente es responsable. No firmó los acuerdos de paz, que pudieron hacerse en mejores condiciones. Y bajo su mandato el país está mega corrupto. Esa es la causa principal de todo lo que sigue, no la consecuencia. Aquí Poroshenko y Timoshenko dicen que hay que repartir Energoatom a la gente. O sea, están haciendo populismo comunista, en el que solo la gente del campo todavía puede creer. ¿Por qué les digo esto? Ya expliqué eso a los espectadores. Todo eso es pasado. Pero Ucrania espera todo de una manera completamente diferente y el inicio de esto se dará muy pronto, pero así ya a gran escala. Esto, por supuesto, son las elecciones. Las elecciones, según entiendo, serán organizadas por los británicos. Sí, eso es lo que recuerdo de lo que mencionas. Salió a la luz hace unos meses. Los británicos estarán en el mismo papel que los estadounidenses, como observadores. Carantes. No. Vamos todos. Sobre los interesados. Entonces tenemos una oligarquía, la tenemos. Ahí está Kolomoisky, radiante de felicidad. ¿Se han dado cuenta estos últimos días? Sí, él de verdad, no sé, es como si se dicen varias cosas sobre él. Algunos aseguran que está detenido, otros que no. Bueno, por ejemplo, yo tengo información de que él reparó 3 o 4 celdas y lo van trasladando de celda en celda para que ahí se hagan las reparaciones. O sea, está claro que él está detenido. Bueno, en general no está en palacios reales, no es como en El Servidor del Pueblo donde se mueve una pared y tienes todos los lujos de la vida, ¿verdad? Pero aún así lleva bastante tiempo detenido y de verdad irradia salud, da la impresión de que hasta ha mejorado su salud. En comparación con esto, él comenta la historia con Mindich, dice, sí, Mindich no es nadie. Como es costumbre aquí, la primera interpretación normal es que Mindich es malo, es una mala persona, Zelensky no tiene la culpa, él no tiene nada que ver, sí, ni siquiera sabe nada. Todos esos son los representantes malvados, malos y corruptos de su entorno. Bueno, ahí Yermak no estuvo atento y ahora ahora han cambiado de Mindich como el genio malvado de todo lo que sucede a Yermak. Y así es como trabajan. Sí, así es, los perros como que les lanzaron un hueso, el hueso voló para allá y se lanzaron a destrozarlo. Y Zelensky anda por el mundo diciendo, miren, yo les voy a traer aviones en unos años, o vamos a poner en marcha el gas, o vamos a comprar algo más. Siempre hacia adelante, a veces con niños, otras con militares, como Lenin, ¿entiendes? Siempre vivos, sí. Y aquí surge un momento importante, ¿no? ¿Quién de los grupos de influencia puede salir a la superficie ahora? Bueno, concretamente siempre decían que Kolomoisky tenía información comprometedora, Kolomoisky, pero eso como que no se reflejaba. Y ahora Kolomoisky puede de hecho atraer a su gente, a algunos, bueno, no a los que están allá, claro, de su vida pasada y de los nuevos, o por ejemplo, Akhmetov entrará en el juego, pero aquí la pregunta es ¿por quién? ¿Por quién estará Pinchuk y los compañeros supuestamente promovidos por Londres? ¿Y qué pasa con Zaluzhny que están preparando? ¿En quién confiar? ¿Ustedes qué opinan, ucranianos? ¿Entre qué fuegos van a estar ellos? En el sentido de que tienen poder detrás de ellos. definitivamente respondo a esta pregunta. Los ucranianos no están detrás de alguien, sino detrás de algo, detrás de una idea. Hay que dejar de enfocarse en las personas y enfocarse en las ideas, en propuestas concretas. Si todo lo que ha pasado no ha enseñado a los ucranianos que hay que cambiar algo radicalmente en este país, entonces ya nada ayudará. Si buscan a alguien para enamorarse y le ponen toda la responsabilidad, luego de un mes hablan mal de él. No hay ideas ni propuestas concretas. Ucrania ya no es un país reformable. Hay que empezar desde cero en un paradigma completamente diferente del que hablé antes.
Si Kolomoisky está de buen humor, se le puede llamar como sea, pero es inteligente y actuó como debía. Por eso está de buen humor. Él y Ahmed, por supuesto, entrarán en el juego. Pinchuk es el más cercano a Londres, del que mencionaste en el contexto de Zaluzhny. Hasta donde sé, Levotchkin colabora muy estrechamente con Pinchuk en el sentido político. Y todo esto así será la arena política. Pero la gente, recalco, repito, debe enfocarse en las ideas. Si quieren votar como antes, según el esquema antiguo, obtendrán el mismo resultado de siempre. Y ese resultado de siempre es guerra y un montón de muertes. ¿El Partido de la Paz quiénes son? ¿Un partido? Yo no lo divido así. Lo sé, es algo popular, pensemos, ¿no? Los partidos de mira. Escuchen, no se puede cambiar un partido de guerra por otro partido de guerra. Porque estos acuerdos, Marco, más las elecciones, más el reinicio. Hasta donde entiendo, según el escenario que describes, habrá muchos más acontecimientos. El acuerdo de paz definitivo ya no lo firmará Zelensky. Sí, el definitivo, sí, sin duda. Sin duda, pero no será pronto. El acuerdo final definitivo, tras el cual podría surgir otro mapa político. Cambios claros en la constitución de Ucrania. Me alegra que se proponga una nueva constitución totalmente. Algo muy global, quizá una reorganización territorial parcial. Hemos hablado mucho contigo de sistemas federativos. Sí, Yura, eso se puede disfrazar de cualquier forma. Y habrá muchos de esos cambios radicales, incluso en el país. Sin eso simplemente nada avanzará, nada sucederá. Sin eso simplemente seguiremos siendo un país pobre, sin éxito, bajo riesgo de guerra. Y si la gente quiere eso, yo me lavo las manos. Si la gente quiere algo distinto, habrá quienes puedan lograrlo y representarlos. Eso es. Si cambian a Zelensky, ¿por quién sería? Por lo que sucede en el Parlamento y las declaraciones recientes de los políticos, todos dicen, miren cómo pelearon mal, qué mal lo hicieron. Sí, lo haremos bien. Ahora reforzaremos la movilización y fabricaremos muchos drones. Eso es. Y así sucesivamente. ¿Entiendes? Solo digo que esto es agonía, lo comprendí ayer en ese mensaje. Bueno, ahí realmente mostraron los restos, lanzaron el Atacam sobre Povoronesh y lo admitieron directamente. Pero eso es claro, en Banfkova lo leen, digamos, es un acuerdo entre Estados Unidos y Moscú. Y resaltaron esta historia precisamente para que salieran los rusos, me refiero a los rusos políticos o algunos representantes. Putin puede salir hoy, baila con un robot, su programa es distinto, Putin y el robot ruso. Ahora el robot está de moda. No está bien hecho, el robot se cayó esta vez. Esta vez no. Humanoides, robots, humanoides. Muchos quedaron impresionados por los chinos, pero esto ocurre en todos los países, incluso con Musk y en todo el mundo. La gente piensa en los robots y no en eso. ¿Cómo o qué? Sobre el futuro de las personas, ya que los robots ahora cargan objetos y ya no se requieren cargadores, entre otras cosas. La sustitución de profesiones y la reorganización social. La gente tiene eso en la cabeza, ¿no? En las sociedades normales sí, pero aquí todo es sobre el ejército, Movavira y cosas así. Entonces, eso fue lanzado a propósito para que los rusos salieran y dijeran, ah, ustedes, estadounidenses, nos disparan con esos misiles. Bueno, usando las manos de Ucrania. Por ejemplo, la historia de la voladura de vías del tren en Polonia. Eso es claro. Bueno, hoy Zelensky lo está comentando, Zelensky. Lo ves y piensas, claro, ¿quién está detrás? Tenían que inventar algo. Entonces, ¿no hay ideas o qué? ¿O Shoigu sobrevivió y por eso como que la bomba informativa no funcionó? Sí lo dijiste bien, no hay ideas. Antes todo avanzaba por inercia. Se podía tener planes de victoria, poder, resiliencia o paz. Había reservas y todo seguía igual hasta ahora. Ahora ya está, y por eso él se desató por completo. Estas fotos con los niños, miren quién lo está blanqueando. Él vuela hacia Macron, está negociando por 100 Rafales en los próximos 10 años. El precio de 100 Rafales es aproximadamente 23.000 millones de dólares. ¿Se imaginan esa cantidad? En Ucrania no hay ese dinero, para empezar. En Francia tampoco hay ese dinero. Tal vez la gente no lo sepa, pero en Francia hay una crisis financiera muy grave, además de la política. Ahí no hay ese dinero. Pero Macron, uno de los principales líderes europeos, da la mano y firma ese papel. Sí, pronto ni Macron ni Zelensky estarán en el cargo presidencial en 6 meses. Y todo puede cambiar. O sea, Macron se limpia en medio de un escándalo de corrupción. Esto es lo que debería preocupar a los europeos, especialmente a los decentes y respetables. Pero así es como sucede. Todo lo demás, sí, este ataque
No hablaré del ferrocarril, pero este bombardeo parece muy extraño. Esto ya es una agonía. Intenta aferrarse a algo. No hay opciones. Sasha, ¿entiendes? Ahora también deberá tomar decisiones extraordinarias. La decisión de Volia Termak parece la más obvia para eliminar la negatividad acumulada sobre Zelensky. Bueno, veámoslo así. Sin Zelensky estaría Ermak, no. Sin Zelensky estaría Mindich, no. Zelensky es la figura clave. Porque quieren dejarlo y volverlo un pato cojo. Zelensky. Sin Zelensky no, sin Zelensky no, sin Zelensky no, Zelensky no, sin Zelensky no, sin Zelensky no, Zelensky no. Pero de hecho, él no va a controlar nada. Es una historia totalmente sólida que se está llevando a cabo ahora. No puede ser de otra manera. Y después vienen las elecciones y ya. Y ¿Por qué de otra manera? ¿Por qué lo mencionó así? Este es un momento clave. Y recuerdo que esto se discutió, además, a un nivel analítico bastante serio. Lo llamó Comité de Salvación de Ucrania, sí, nacional. ¿de salvación? De salvación nacional, sí, como se mencionó, no es un tipo de control externo. Es obvio que Estos camaradas. los que estarán en la salvación nacional están controlados por fuerzas externas, especialmente quienes lo promueven. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Es una idea normal tomar, derrocar a Zelensky, reformatear la Rada, elegir a un portavoz, decirle al portavoz, ahora tú eres el encargado, el presidente interino? ¿Quién dijo que el frente colapsará sin Zelensky? Eso lo afirma Occidente y es un error. Sí. Tienes razón, es un error, pero los estadounidenses no hablan de eso. Ellos dicen que si muchas personas están armadas sin control, no puedes controlarlas físicamente. Todo puede pasar y es un riesgo serio, pero no significa que sin Zelensky el frente colapsará. Justamente esa es la historia que ellos intentan imponer. Si ven propaganda que dice que sin Zelensky el frente caerá mañana, como si él fuera el comandante supremo directo de las Fuerzas Armadas, allá, sentado en los campos o trincheras, no está Sirski, aunque se puede poner a otro, por eso es así. Estados Unidos debe considerar el panorama global y no arriesgar esta situación, por eso se decidió así. Incluso puedo decirles el nombre, mencionaron a los representantes internacionales, se llamará Internacional, Supervisores Internacionales, y ellos estarán, eso se está considerando específicamente ahora. Por cierto, esto aún no está en la prensa. Esto puede, Pronto lo dirán. como Gaza, sí, el Consejo de Paz que está encabezado por Trump, y aquí habrá un Consejo de Supervisores que también estará encabezado por Trump. Él terminó la guerra, una misión honorable. Bueno, si no es Trump, entonces ¿quién? ¿Quién? Alguien como Tony Blair, como en Gaza. Una figura así del pasado reciente podría aparecer perfectamente, pero tal vez sea solo la cara principal, la que da la cara. Pero habrá muchos supervisores. Bueno, varios, eso seguro. Así es como se llamará, supervisor internacional. Bueno, Macron dijo tonterías sobre que todo acabará en un año y que enviaremos tropas. Tengo aquí una coalición de interesados y su sede está cerca de París. Ajá. Surgieron Las declaraciones de Macron en el último año y medio a veces se contradicen totalmente y no se cumplen. ¿Saben ahora en qué debería estar pensando Macron? En sí mismo específicamente y en su carrera política. Eso es más relevante para él que esos cuentos que anda contando. Bueno, esperen. Y Úrsula dice, tengo una pregunta. Si los europeos le dan dinero a Zelensky, ¿eso cambiará la situación? No, en absoluto no. Porque, Tomaron en Estados Unidos una decisión clave sobre el segundo armamento y municiones. ¿Europa no la tiene? Trump está vendiendo la OTAN por casi nada y la OTAN lo acepta. Esta historia no es viable a largo plazo. El déficit presupuestario es de 60.000 millones de euros. Son sumas muy grandes. ¿Entiendes cómo está la situación ahora? Lamentablemente un paciente murió. Le pusieron un respirador artificial, pero el oxígeno se está terminando. Entonces ellos traen uno nuevo, pero el paciente está muerto. Hay que desconectarlo y ya. Y eso es lo que hay que hacer, y reiniciar completamente el país. El país debe empezar, como en el 91, desde cero. No estoy exagerando ni usando frases rimbombantes, realmente es así. Un sistema que no se puede reformar. Pido a los espectadores que presten atención. Todos los escándalos de corrupción, todos. Hoy hubo allanamientos de la NABU en Naftogaz, ¿saben? Sí, en el Departamento de Seguridad.
Todas las empresas estatales, si hablamos de corrupción a gran escala en algún lugar, siempre son empresas estatales. Por eso todo debe ser privatizado. Las llamadas estratégicas requieren primero una gestión de calidad, no como lo que vemos ahora. Esa es su postura ideológica. Usted la promueve constantemente. Por cierto, Suscríbanse a Elisevich, enlace en la descripción. Dennis Streamit, usuario de YouTube, interactúa y analiza la situación. En general, Telegram, YouTube, sean bienvenidos. Ahora vamos a hablar de esto, lo vamos a tocar hoy. Eso es como, ¿y para qué vivir? ¿Para qué recuperarse? Pero a mí me interesan figuras absolutas, inesperadas, digamos, bueno, personas así que pueden surgir en todo esto. Figuras, y el separatismo me interesa, ¿no? Figuras del oeste sobre todo. Porque si simplemente otra vez todos comentamos en el flujo de noticias y con ciertas emociones, pero todo se forma en cadenas muy comprensibles, muy comprensibles. Hoy salió otra entrevista en mi canal sobre la reestructuración total de Ucrania, aunque en un sentido diferente. Para que Ucrania mire hacia Rusia, por ejemplo, ¿usted opina que hay que mirar hacia Occidente civilizado, bueno, como usted llama a la sociedad progresista, y así sucesivamente? Es decir, de eso se trata la discusión. Quiero enfatizar que la gente debe entender, nosotros estamos por la Rus eslava y ustedes, por ejemplo, por Occidente civilizado o algún Occidente de alta tecnología o ese Occidente decadente. No importa, miren, un aspecto muy importante es que aquí sigue Portnov. Esto también lo dijimos hoy al aire. ¿Y dónde está la investigación en España? Eso no está claro. Se rumora que él realmente estaba investigando algo, pero ni siquiera investigaba a Zelensky, más bien trabajaba con Zelensky, colaboraban entre ellos de manera discreta. Él seguía los pasos de Poroshenko desde hace mucho tiempo. Y entonces él descubrió algo que podría serle útil al mismo Trump para, digamos, destruir a los demócratas. Luego también está esa extraña muerte, el suicidio de ese criptobroker que tenía muchas deudas. Todo esto puede verse como eslabones de una cadena. Esto es Odessa, Odessa se la queda Zelensky como alcalde. Tuvieras o no pasaporte, todos debían esconderse bajo el banco. Colocamos a los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, lo cual es una señal clara. Es decir, hay varias señales que deben unirse como un mosaico. O sea, Denise, ellos ya sabían todo esto, bueno, hace como medio año, cómo iba a salir todo esto, ellos pudieron prepararse. ¿Por qué todos tienen tanto miedo? Zelensky, los siervos y los demás. Eso me preocupa y no lo entiendo. ¿Ustedes sí? ¿Zelensky lo sabía que hace 6 meses? Por supuesto. No, vean cerebros de dictadores. Los dictadores no son así, no pueden pensar con frialdad ni evaluar la situación de manera sensata. Ellos llegan a un estado de euforia constante como si se sintieran los primeros después de Dios. Y eso le puede pasar a cualquiera, pero nunca a ti. Históricamente todo dictador creía que eso no le pasaría a él. Es la misma historia, o sea, ellos estaban absolutamente seguros de su invencibilidad política. Pero aquí, ¿a quién se puede, digamos, culpar? El general Kellogg saludó a Zelensky y a Ermak. ¿Y ahora a quién saluda? ¿A quién investiga el FBI? No sé si el general Kellogg lo conocía, pero todo esto parece raro. Estos reyes españoles y otros, incluso Macron, legitimaron esto. Pero Zelensky no pensaba así. Hablando de la Rada Suprema, omitimos ese tema, aunque está relacionado. Usted menciona un reordenamiento. Ahí están pidiendo despedir a Yermak, están exigiendo que despidan a Yermak los zaracistas y, por supuesto, Arakhamia, porque el régimen verde está dividido internamente en varios, digamos, clanes. Arakhamia es el clan rival de Yermak. También está Fyodorov. Mire cómo habla ahora Getmantsev. Así empezó la lucha de clanes. Presionaron a Getmantsev con la lotería y él amenaza a Fyodorov con información ante el pueblo. Todos están comprometidos, usan el Estado y se benefician de sus fondos. Esa es la historia más corrupta que tal vez sea precisamente la causa de todos nuestros problemas. Por eso las sorpresas para Zelensky no terminan. No. Terminan.
Está bien, pero aún así, si hablamos de líderes y separatismo, como en el mapa de la serie El Servidor del Pueblo, ahora muchos recuerdan este episodio cuando el primer ministro va con Zelensky, bueno, con Goloborodko, y le dice, salga de la cárcel. O sea, realmente todo podría terminar para Zelensky como una prisión y con una desintegración tan dura. Del país no habrá desintegración. 1. Zelensky, lamentablemente, difícilmente terminará en prisión. 2. Estará en aislamiento durante varios años. Eso es un hecho. El mayor golpe será para Yermak, de todos modos, el mayor golpe. No tendrá la inmunidad con la que probablemente sueña ahora. Sobre el separatismo, especialmente el occidental, no existe tal separatismo. ¿Por qué lo defiendo yo? Ahí, y Dmitriuk busca justo eso que mencionaste, hacia Rusia y Bielorrusia. No organicemos persecuciones, que venga y lo resolvemos hablando. El punto clave ahora es que todos deben tener la oportunidad de expresarse, todos deben presentarse en la arena política y la decisión la debe tomar la gente. Si no se hace así, si siempre se impone que unos son así y otros son de otra manera, dividiendo a los ucranianos, así es como termina todo esto. Hoy, pérdida de territorio y cementerios enormes. ¿Vieron la foto en Leópolis? Ya están enterrando. No hay dónde, así que ahí tienen el separatismo occidental, en realidad. El cementerio de Lichakiv, quedan 20 lugares, bueno, ya, probablemente ni... Quedan, no veo relación con el separatismo. Miren. Sí existe una relación aquí porque olvidamos lo principal. Estas personas que no sé, yo tengo... No digo que tenga un círculo específico de conocidos, tengo un círculo grande de conocidos, todos son diferentes. Desde el último patriota, así con la bandera de banderas sobre la cama, hasta una persona completamente cosmopolita y ciudadano del mundo, hasta los prorrusos que se declaran enamorados de Putin. Concretamente, sí, todos, todo ese círculo de conocidos, todos dicen, caray, ¿pero qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Es un escándalo grandísimo. Y ahora nos dicen, escuchen, esos 100 millones, ese Mindich o todos esos, eso no es nada, es solo una gota en el mar. Es como, simplemente como un forúnculo que apenas está saliendo. Es un granito pequeño, pero por dentro hay un absceso enorme. Ahí hay cantidades de dinero impresionantes. Y ellos dicen, muchachos. Todos dicen, ¿estos se entienden? Esto yo lo vi. Por cierto, la tendencia en la sociedad cuando, por ejemplo, di una entrevista a Dudi, Potap con Iván Dorn fue diferente. Por ejemplo, Kiev Stoner dio una entrevista con Dudi y también hemos visto entrevistas importantes como la de Pugacheva, es decir, personas con posiciones completamente diferentes se unen como si fueran una sola. Y aquí, Mindichgate unió a todos para echar a alguien. Unos dicen que hay que echar a Zelensky, otros a Ermak. Y ahora todo esto de divide y vencerás. Todos intentan jugarlo de manera tecnológica y política. ¿Entiendes? De eso es de lo que estoy hablando. Por eso hay personas insatisfechas y preguntas, ¿esto con qué se relaciona? ¿Con el cementerio? Sí. Esto está relacionado con que olvidamos lo principal, que en este tiempo están muriendo, están falleciendo soldados. El ataque aéreo en Ternópol, esos son misiles. Sí, 25 personas en la tumba. Y hoy hay... Fue una salvación milagrosa, gracias a Dios. No sé cuándo quitaron los escombros ahí. Y en el piso de arriba, eso fue un caso único. Un hombre sobrevivió, lo sacaron en general de... debajo. Yo en la mañana ni siquiera lo vi y me estoy enterando ahora por la 20ª sobre este... hombre. O sea, ¿entiendes? Esto es simplemente una tragedia brutal. Bombardean Ternópil no porque sea especial, podría ser cualquier ciudad. Además, Zelensky no está en el país. Umerov anda hablando con el FBI o los Vitkov, todos están nerviosos, van de un lado a otro, son raros. Esa gente está sentada y nosotros no podemos salir mientras nos lanzan misiles. O sea, hay una presión muy fuerte de negatividad contra este gobierno. Y aquí tal vez, como dices, los estadounidenses calculan cualquier escenario. Ahora solo hay que lanzar correctamente alguna historia y luego hacerla crecer. Y este es un momento muy peligroso ahora. ¿En qué ves ese peligro? Vemos el peligro en las fantasías, vemos las fantasías. Kidental Dolzan check, Zac Talismán, Zac Oculto Mit, brazalete. El brazalete sigue, porque no recuerdo si hablamos usted y yo,
Pero qué joven, un chico de 16 o 15 años va a ir a esas estructuras. La familia en algún momento no estuvo atenta, los padres no lo educaron lo suficiente, alguien que no puede encontrarse a sí mismo en esta vida, eso es lo que da miedo. Y esas mentes inmaduras son muy susceptibles al reclutamiento, y eso puede ser la principal amenaza. En realidad, la clave para la unidad está en la diversidad. Debemos admitir que Ucrania es unida, aunque sus personas son distintas. Y yo como habitante de Kiev no quiero decirle a un habitante de Leópolis o a uno de Sita cómo debe vivir. Pero al mismo tiempo, todos nosotros los ucranianos debemos aceptar ciertas reglas del juego, como en Estados Unidos, aceptar los valores, aceptar los valores. Y estos valores debe proclamarlos el nuevo presidente de Ucrania. Es decir, yo veo en esto la libertad de expresión, la libertad individual, la libertad económica. Subtítulos, así entiendo los máximos. Libertades. Alguien llegará y preguntará, Elisevich, ¿usted apoya esto? La rendición, usted dice que está a favor de la libertad, que está a favor de que salga Aidemitruk. Sí, es decir, si él, digamos, traicionó a la patria, bueno, entonces salgan y demuestren que no lo extraditaron de Londres. Además, parece que hay algunas reglas ahí porque ustedes están inventando cosas falsas y desviando la atención, entonces extradítenlo. El juicio duró 5 días, pero todo salió mal y él se quedó allá. Siguen igual. Así ocurre con todos los casos y diputados, pueden verse de distintas formas. Ahí están Shevchenko, Dubinsky y otros políticos, solo en el reclusorio sin sentencia. Ellos simplemente están ahí y ya. ¿Entiendes? ¿Y por qué? ¿Para qué? Porque no hay nada, si lo ves de manera sensata. Bueno, en Ucrania no hay un tribunal decente, resulta uno en el que la policía confiara. En Ucrania no hay. Ellos simplemente atrapan a los que evaden, les sacan dinero. Bueno, si es algo político, entonces levantan a la tropa y rápido encuentran a alguien y hasta inventan a alguien, como con el asesinato de Porubi, por ejemplo, o de alguien más. Rápido, encuentran a alguien, le echan la culpa y cierran el caso. O sea, no tenemos ahí el servicio de seguridad de Ucrania, se encarga de la economía y otros asuntos. Y estaban cargados de encargos. Yermak, eso fue claro. En las grabaciones está Alibaba contando a quién hay que presionar, a quién de los anticorrupción. O sea, aquí hablábamos de un gobierno en la sombra, pensando que por ahí está sentado algún Azarov en Moscú. Sí, y que él y los suyos están creando algo, todo eso en el exilio o algo así. Eso es lo que consideramos un gobierno en la sombra. La contabilidad negra con el gobierno negro resulta estar alrededor del barrio 95 y a esto es a lo que hemos llegado. Zelensky asegura que no sabe nada y que todo estará bien. Por eso hablamos de escenarios terribles, el escenario de una guerra civil, ¿entienden? Ese probablemente es el escenario más aterrador. Eso podría arruinar todos los planes, incluso de los estadounidenses, que habrían tomado decisiones. Estoy de acuerdo, pero quiero decirles una vez más quién podría provocarla. Los seguidores de Soros que financian a las fuerzas que tienen armas y habilidades para eso. Y probablemente incluso el deseo de los seguidores de Soros. Porque honestamente, si se reconoce el estatus del ruso en Ucrania y la neutralidad, además de la libertad religiosa, estos son los 3 pilares que sostenían la estructura de Soros. Toda esta historia que llegó en 2013 y 2014, ¿entienden? Si les quitas eso, ya no tienen con qué dividir a la gente. Así quiero decírtelo, ¿cómo vas a dividir a la gente? Todos aquí tenemos piel blanca, no puedes dividirnos por color. Bueno, ya se acabó la historia. Y eso es lo que ellos temen como al fuego. Y por supuesto también está lo de la guerra civil. Solo confío en el equipo del presidente Trump, ellos entienden. No apostaría más del 10% a eso. Mencionaste a Dmitriuk, él fue casi mi primer rival ahí, pero creo, y como dijiste, alguien podría llamarme capitulador. Eso es ahora. Por la máquina estatal, propaganda y censura, no hay libertad de expresión, pero todos deben tener voz. Si algunos ciudadanos votan por un canalla, bueno, yo considero a alguien, digamos, un canalla, y alguien me considera a mí así. Esa es la elección de los ciudadanos de Ucrania. Si los ciudadanos de Ucrania permiten críticas cometen errores críticos, creo que él... ¿de dónde es la transmisión de UMS? Bueno, ahí asignaron. Bueno, él directamente, todos. Queremos reanudar los intercambios hasta el final del año. Se activó muchos procesos para poner fin a esta guerra. Alternativas para la paz. No hay esto. Palabras de Zelensky, alternativas. A la paz, discurso directo. Sí, genial, Alejandro.
Y los intercambios, eso es parte de la historia de los bombardeos a los niños. No hubo intercambio. Notarás que en alguna fiesta, Día de la Independencia o cuando Zelensky tiene un escándalo, siempre hay un intercambio. Y ahora se han activado con los intercambios durante el Midich Gate. ¡Qué vil son nuestra gente! Para ustedes solo son moneda de cambio. Quiero que quienes arriesgaron su vida lo entiendan por sí mismos. Muchos mueren tras el cautiverio porque quedan afectados y sin salud. Esto es lo que debemos discutir. Erdogan, por cierto, antes era amigo de Zelensky. He escuchado que muchas cosas han cambiado últimamente, incluso el último mes. Por eso es muy interesante y elocuente sobre los acuerdos de Estambul en un formato más amplio. Imaginen, ahora podemos comprobar con ustedes el 19 de noviembre de 1925 que desde mayo de 1922 todo fue en vano, solo una guerra política. Entonces, antes de eso era existencial y después de eso puramente político. Murió un montón de gente, las personas perdieron sus bienes, perdimos territorio, es una pesadilla, Zelensky, Yermak y todos los involucrados deben rendir cuentas. Como dicen en ucraniano Najiba, sí, ¿para qué se necesitaba todo esto? Pues claro, y de hecho, escuchen, está claro que ahora seremos testigos de muchísimas declaraciones, de muchísimas, digamos, decisiones, pero lo mencioné así. ¿Cómo evalúas cómo son esas cartas de Zelensky? Ahí se reúne con los sirvientes y él mismo dijo antes que iba a tomar alguna medida. ¿Cuáles son sus próximos pasos que se están calculando ahora en el tablero? Ya pasó la amenaza directa para él personalmente, es decir, para su cargo. No hablo de la vida porque en tales turbulencias, claro, puede pasar cualquier cosa. Al fin y al cabo es una guerra, sí hay misiles volando y todo eso, pero consideremos esa opción. Bueno, porque nosotros salimos al aire de una manera humana. No tenemos esa actitud ratonera o sarcástica de decir vamos a matar a Putin o, por ejemplo, lanzar un misil contra Zelensky. Eso no resuelve nada, nos interesa el proceso global. ¿Cuáles son sus piezas o cartas? No en la manga, sino al menos ahí en el reparto. Siendo sinceros y conociendo a Zelensky, solo veo una opción: lanzarse al caos. Y, ¿saben? Me llegaron rumores de que últimamente en las reuniones de los servicios de seguridad se han estado discutiendo seriamente asesinatos políticos o algo así. O sea, presión sobre la NABU y la SAP. ¿Entienden de qué manera? De las formas más diversas. Es decir, en general, simplemente irse completamente al extremo. Y entonces él ganará algo de tiempo para sí mismo, pero globalmente ya ha perdido. ¿Entienden? Yo en su lugar me pondría como objetivo salvar la cara lo máximo posible. Y algo más ahí, las cuentas. Yo simplemente no. entiendo cómo los asesinatos políticos pueden cambiar algo en esta situación. ¿Entiende? Yo también vi esa información, pero soy muy escéptico al respecto. Bueno, en primer lugar, porque lo conozco personalmente, ahí, por ejemplo, hay un camarada, uno llamado Vsevolod, que también escribe que dijeron que me mataran, Shari menciona apellidos, todo eso, Somos personas serias. ¿verdad? No a la derecha. Y a la izquierda, ¿Entienden? Todo esto es Budanov, Zelensky le da órdenes a Budanov y a Maliuk, ¿entienden? Bueno, de nuevo, no sé a quién hay que matar para que todo esto, por así decirlo, y sobre toda esta historia, ya que lo recordé, sí, sobre esas personas poco serias. Y ustedes también participaron en algunas discusiones públicas con una persona enferma. ¿Qué pasa? Palashov sigue vivo. Y ahora Zelensky caerá y él como si regresara del más allá. Bueno, eso es, ¿entiendes? Eso es algo completamente, bueno, de bajo nivel. Es una tontería, por eso no, Sasha, por eso no me metí en ese asunto. Yo me metí ahí por razones personales. El strike fue a mi canal, soy serio y no discuto. Ignati Viktorovich. se fue. Sobre los temas políticos. Asesinato político. Sí, bueno, mire, en primer lugar no estamos hablando de quienes se encuentran en territorio de países occidentales. En territorio de países occidentales hay una prohibición clara. Y menos en Europa o América. Todo eso, bueno, es ridículo discutirlo. Dentro de Ucrania hay todas las posibilidades lo permiten. Dígame otra solución, si no, esto será un caos. Sabe que ellos amenazan a los Nabushnikam. Eso también quedará grabado. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿A quién? Etcétera. Sí, ahora estamos discutiendo con usted, de hecho, simplemente una verdadera catástrofe. Una catástrofe, el peor momento histórico para nuestro país en toda la historia de la independencia. Hemos llegado a tal punto, miren en la sociedad, que ese idiota de Leópolis dice que el gato no debe maullar sino en yaul. Hace años me reía de eso con Rusia, hoy está en mi país.
Y aún peor, se puede decir, sí, en general esto ya llega al colmo del absurdo. Es increíble, es increíble. Pero sobre los asesinatos políticos, ¿sabe? Me mandan mucho material, probablemente igual que a usted. En una transmisión, Piotrov mencionó que espera que el presidente apruebe pronto una decisión no pública, con una indirecta. Bueno, él trabaja ahí, se encarga de todo eso. No puede esperar a que maten a alguien. Si yo fuera él, me preocuparía por mi seguridad en el 26. ¿A dónde podría irse él desde Ucrania? No en cuanto a asesinatos, sino en cuanto a las consecuencias legales. Y hay muchos como él. Como él. Por eso ven que nosotros con ustedes... Estamos discutiendo aquí. Cosas así, asesinatos, nosotros con... Estamos discutiendo. Una pesadilla estamos discutiendo con ustedes. Porque de cualquier manera, si no funciona, si no sale bien, o si esto tarda mucho en suceder, ya sea la transición del poder a través de elecciones o mediante algún órgano temporal de gobierno, eso será un caos. Y atención, esto quería discutirlo por separado. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con la economía? Claro, podría bromear con ustedes, podríamos reírnos juntos de esos rafales y del gas licuado que llegará a Odessa. Esto sucede durante la guerra, así es, todo trata del dinero, de dónde obtenerlo. Recuerdo cómo Zelensky se jactaba el fin de semana, literalmente hace un par de días. Miren, 1 millón de personas solicitaron el 1000 de boba, luego 2,5 millones solicitaron el 1000 de boba. Aquí, miren, aquí hay que llorar, ese 1000 son $20, 20 euros, bueno, no importa. O sea, la gente de todos modos lo recibe, de todos modos intenta solicitarlo. No es por otra razón, sino porque para ellos representa algo de dinero en un invierno difícil y con la infraestructura energética destruida. ¿Cómo va a sobrevivir el pueblo ucraniano y de qué va a vivir durante el tránsito de esta autoridad? Durante el cambio de poder vivirá del dinero de donantes europeos. El comunismo sigue. Y en el futuro hay que pensar no solo en tomar el dinero, sino para qué tomar ese dinero. Porque yo sería el primero en estar a favor del dinero si se usan temporalmente durante grandes reformas como garantía, como propone Javier Milei, entonces sí, pero tomar dinero solo para gastarlo en funcionarios, en la guerra y en el robo, eso es simplemente una tontería, cargarle eso al país. Deudas. Por eso lo que usted dice es que el periodo de transición no se va a alargar porque no tiene sentido. Es decir, el año no va a durar 9 meses. Difícilmente van a intensificar la movilización. ¿Qué le parece esto? Asesinatos políticos hacia allá. Ese es uno de los puntos donde también podría ir en... Descontrolarse y... complacer. Globalistas. Ahora está esta historia. Él mismo lo dijo, Zelensky personalmente, y ahora hay muchos portavoces de ese tipo. Tolka, Rachmaninov y Golos dicen, miren, tenemos un problema, cada vez hay más por culpa de los checos. Aunque esa información contradice lo dicho por el presidente. Bueno, o ahí a Zelensky, ya desde mayo del año pasado, como que ni siquiera lo llaman presidente. Bueno, de facto sigue siendo presidente. Por eso así... Y así lo llamamos. Miren, dice Zelensky. A todos los que reclutó Rusia en el 25 los matamos a todos. Bueno, los matamos o los herimos. Eso fue lo que dijo literalmente hace un mes, es solo que la gente ya no recuerda todas esas sentencias de arrogancia. Hoy salen y dicen, muchachos, sus pérdidas han disminuido, o sea, ellos van ganando y nosotros vamos perdiendo. Porque a nosotros nos capturaron a 20,000 personas. 30,000 se fueron a la reserva en un solo mes. Y eso sin contar las pérdidas. Y obviamente hay una disminución física de personas en el frente, por eso no hay suficiente gente. En realidad, en todo esto hay que ver con mucha sensatez las perspectivas de la movilización. Y de esta guerra hasta el último ucraniano, si se inicia este proceso, como dijiste correctamente, Europa estará dispuesta a dar dinero y los estadounidenses. ¿Será que todo se organiza para que los estadounidenses lo den todo y vayan a Moscú? Esos generales del Pentágono dijeron, nos lavamos las manos, adiós, quitamos las sanciones a Rusia, que Europa mantenga las suyas. Por lo general, nos ocupamos de lo nuestro y dejamos que Europa siga lidiando con Ucrania, lo que augura tiempos muy difíciles para ese país. Ruina. No, bueno, podría estar de acuerdo con usted en que todo es así. Si no supiera que en esencia la decisión ya está tomada, ¿entiende? Vamos a hacer cuentas sobre la movilización y todo lo demás. Ahora es finales de noviembre.
Desde el 5 de noviembre, sí, según los documentos, comenzó el último estado de guerra. Fue implementado, bueno, extendido desde el 5, creo, es decir, hasta el 5 de febrero. Si seguimos el escenario optimista, entonces el 5 de febrero ya podría no ser extendido. Puede que no sea estado de guerra, tal vez lo llamen de otra manera. Y comenzarán los preparativos para las elecciones. O lo extenderán una vez más si el proceso no va tan bien. Pero la movilización también puede disminuir cuando se firme el acuerdo marco. El acuerdo marco o incluso el marco pueden ser una historia larga. Me interesa una pregunta muy simple y concreta para el final y después hablaremos con los espectadores. Todo esto, por supuesto, se ve muy bien. Entonces, ¿y dónde está Rusia aquí? De verdad, ¿cuál es el interés de Rusia en terminar esto? Ahora mismo, toda la atención está en los picos de debilidad, en el régimen de Zelensky, en el Estado, Ucrania. Bueno, la decepción de los pueblos o, bueno, de la sociedad, no quiero usar esa palabra, la usan los de Soros, en fin, la decepción de la gente. En todo esto, la situación es muy difícil y también en el frente durante el invierno. O sea, ¿qué sentido, qué argumentos tiene ese Trump para Rusia? El espíritu de Anchorage es maravilloso, pero ahora, desde el punto de vista operativo, el Kremlin y Putin tienen que resolver las tareas más importantes por medios militares y político-militares. ¿Y qué piensan en el Kremlin sobre esto los que han mantenido esta postura hasta hoy? Bueno, es un silencio estoico. Sí, o sea, nosotros no estaremos en Turquía, no sabemos, aquí no estamos al tanto, ellos están fingiendo. En realidad, ¿qué les ofreció? Trump, Rusia, por supuesto, está fingiendo. Todos esos, yo no fui, no es mi problema. Estas son las últimas declaraciones de los portavoces rusos. Yo leí todo eso, vi todo eso. Propusieron quitar casi todas las sanciones y cooperar fuertemente en economía. ¿Entiendes? Quitar las sanciones contra Rusia o la mayoría. Y sus activos congelados, no tocarlos. Eso es muchísimo. Además, pues supongamos que ahora toman Pokrovsk, lo anexan y luego ¿qué? De nuevo, esta oposición, guerra. No hablo con nadie de Rusia. Entiendo la posición estadounidense, por eso lo veo así. Así. Entonces, ¿en qué coinciden esas posiciones? Denis, como le digo, levantar sanciones y cooperación económica no basta. La economía en Rusia no es buena. Y ahora también será una excelente jugada para Putin. Política. Se puede... Declararse ganador de todo. No importa, seguro lo declararán ganador. Les diré más, si Zelensky se mantiene de alguna forma temporalmente hasta las elecciones o con un comité sin el Comité de Salvación Nacional. Ahora vamos a ver, porque no todas las grabaciones están. Nosotros... Estamos esperando. Una voz ronca en estas grabaciones. Pues resulta que nadie mintió, resulta que las filtraciones se confirmaron, que ahí habla de manera muy desagradable sobre el pueblo ucraniano. Zelensky comentaba que ya aparece ahí, le envían mensajes y le devuelven llamadas, pero aún no hemos visto su voz concreta. Esa voz podría convertirse realmente en un disparo de aurora en el sentido revolucionario cuando esa voz se escuche y realmente comiencen los procesos. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es que Zelensky también debe, pues, declarar la victoria. ¿Y cómo entonces vas a declarar la victoria? ¿Y si levantan las sanciones contra Rusia, por ejemplo? Eso sería un golpe directo a... ¿Saben? Alguien seguramente le creerá a Putin que ganó. Tal vez él sí ganó, pero Rusia no ganó a largo plazo por lo que hizo. En cuanto a... Zelensky, lo mismo. Esas personas que escuchan a gente como Petrov o algo así, esas con gusto creerán en la victoria o en cualquier otra cosa. En serio, los bots son bots. Algunos creen que sin Volodymyr Alexandrovich el frente colapsará y Ucrania dejará de existir, pues solo existe con Zelensky como presidente. He escuchado eso. Hay personas así y hay que tenerlo en cuenta, hay que reconocerlo. No son muchos, pero existen. Bueno, en realidad son millones, hay un par de millones. ¿Saben? Últimamente esto es muy revelador y me gustaría detenerme en esto y ponerle especial atención. En los Estados Unidos de América, según mi información, esto aún no es público. Existe directamente. Bueno, como los estadounidenses, ahí está Paulina Luna, ¿verdad? Es decir, incluso hay una que se peleó con Trump.
Creo que se van a reconciliar después de lo de Epstein, lo van a digerir en Estados Unidos. Pienso que lo van a asimilar allá. Bueno, esto de involucrar esa historia con Clinton y Trump, eso sí, con alguien, Bobby, es todo eso. Uy, ahora todo el TikTok estadounidense está lleno de eso. Sobre quién está con quién, dónde, quién con quién, sí, haciendo ruidos o no, es terrible. Y también me gusta eso de que Putin tiene una grabación de un joven Trump con Clinton. O sea, ¿qué onda con eso? Creíamos que solo aquí había locos como los Petrov, pero en Estados Unidos también los hay. Entonces, Taylor Greene, toda esa historia, o sea, incluso... Pero eso no es público. Hasta que Rubio, personalmente Rubio, extienden la mano hacia el lado. Bueno, como si los representantes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana fueran perseguidos ilegalmente. Hay toda una serie de reuniones justo ahora, y entre ellas la libertad religiosa y la prohibición de la persecución están incluidas en este plan. Por favor, comente si tiene algo que decir sobre Epstein, este caso o este trabajo. El sueño de que Trump esté implicado ahí con Epstein en algún papel serio es el sueño de nuestros patriotas, entre comillas, eso está claro. En Estados Unidos hay todo tipo de personas. No creo que haya muchos locos, pero sí una fuerte lucha política. Sobre la iglesia, es cierto que en Estados Unidos se está haciendo un gran trabajo en eso ahora. ¿Por qué? Se puede decir que esto lo supervisa Rubio. Él es cristiano muy, muy devoto, una persona de mucha fe, y para él esto es casi una cuestión personal. Sí, bueno, Vance también es creyente, pero, por ejemplo, la gente de Vance participa en esta delegación. Es decir, Vance, por así decirlo, también ha hecho mucho por esta delegación que ahora está en Kiev. O sea, también fue idea suya o incluso fue su idea. En resumen, él tuvo un papel muy importante en esto. Él fue militar en el pasado. Y Rubio es, sí, una persona que está muy relacionada con el cristianismo, muy estrechamente. Hace días escribieron que en el Capitolio habrá una sesión sobre esto. Sí, así está el nivel, imagina, esto ya es muy serio. Serio. Bueno, veremos hacia dónde gira y, sabes, tal vez sea lo correcto. Así es como terminamos esta transmisión, porque después realmente habrá algunas nuevas declaraciones, detalles impactantes, cosas simplemente sorprendentes que caerán sobre nuestras cabezas. Y de todos los que siguen la política en Estados Unidos, en Ucrania y en general la guerra en Ucrania, esto es muy importante, quiero enfatizar que es muy importante hablar de cosas buenas. Bueno, miren, ¿qué hay de malo, sí? Vance Rubio, el Senado es donde se reúnen y sesionan. Sí, sobre que, pues, que la UOC entregue la libertad está bien, que el idioma ruso está bien, eso está en la Constitución. Simplemente nos reprogramaron la conciencia durante estos años de guerra y estos defensores del idioma que llegaron a decir que una Ucrania ucraniana es posible. Si se prohíbe, Telegram, sí, ella está loca, literal. loca, o sea, prohibir Telegram, y entonces la ucraniana... Así será una Ucrania completamente incomprensible, solo se llamará Ucrania, pero no será Ucrania. ¿De qué estás hablando? O sea, espera, ¿y cómo es en Francia, por ejemplo? Solo lo digo al azar, sin ninguna referencia específica. Si no prohíben Telegram en Francia, ¿qué? ¿Se van a acabar los franceses o se va a acabar la Francia francesa? Es una idiotez. Esa idiotez hay que limpiarla como los establos de augías y hay que arreglarla. Amigos, resumamos la encuesta. ¿Qué hará Zelensky tras el anuncio del plan secreto de paz entre militares estadounidenses y Rusia? 11% depende de qué haya ahí y qué garantías haya. Pensé que esta opción ganaría, pero quedó en último lugar. Todo depende de la gente y lo que haya ahí. Eso significa que no importa que haya ni las garantías, a quién le importan. O sea, no importa lo que haga. Entonces, el 18% aceptará porque no tiene otra opción y el 19% rechazará de manera dramática. Ahí tiene el respaldo de la Unión Europea y todo eso, que el despacho oval. El 53% piensa que solo dará vueltas, saboteará y ganará tiempo como ha hecho últimamente. Los últimos 6 meses después De Navalny. del gabinete. ¿Ven? Así más o menos así la gente... Votó. Sí, amigos, entonces pasamos a sus preguntas. Muchas gracias a todos por escribir y por responder. Vamos en modo rápido. Empecemos con la comunidad de YouTube. Entonces... Ajá, no está claro, Denis, escribe el tuyo. Tocayo,
En septiembre, en tus transmisiones, cuando los espectadores preguntaban sobre la fruta, respondías que la fruta ya no era relevante porque Zelensky aceptaría todo. Entonces, ¿para qué Trump o los globalistas lanzaron la operación Mindichgate si la semana pasada dijiste que las grabaciones de Mindich son esa misma fruta que muchos esperaban con tanta emoción? Es una especie de disonancia. ¿Qué pasó en los últimos 2 meses que hizo que esta operación fuera tan urgente? ¿A dónde tienen tanta prisa? Y lo de ayer en su canal de Telegram, ese fruto, ¿es sobre algo aún más serio que las grabaciones de Mindich? Gracias por la respuesta. Primero, gracias a la persona que me sigue. Sí, soy un fruto. Publiqué fruto, está escrito entre comillas. Es algo, bueno, algo tenía en mente. De verdad, yo... Publiqué un emoji de fruta. Habíamos acordado que cuando comenzara la verdadera caída del régimen lo publicaría. La gente entra a un stream, le gusta algo, lo deja para después y tras 3 meses no lo ve. La gente lo interpreta de distintas formas, pero no pasa nada. Sobre las grabaciones mencionaste voz ronca. Yo, por ejemplo, no creo que la publiquen. A pesar de mis esperanzas, no lo harán. Se excusan en ese mismo estado de guerra y dicen que simplemente eso va a afectar al frente. Me refiero a que los va a desmoralizar moralmente si escuchan al presidente, pero todo lo que esté relacionado con eso sin duda será publicado. Pero la caída del régimen realmente ya comenzó y esto debió haber empezado en el mes de septiembre. Hubo un pequeño retraso y cuando digo estar de acuerdo con Zelensky, no es en el sentido de decir, chicos, hagan lo que quieran, estoy de acuerdo con todo. La gente lo entiende diferente, pero la esencia sigue igual. Dima Torzok, Zelensky al inicio... Hasta el final. Tras un gran escándalo de corrupción, Zelensky enfrenta 3 opciones: mantener a Yermak y arriesgarse a una crisis, entregarlo y quedar bajo control de los globalistas o ascender a su equipo, o golpear fuerte a NABU y SAP apretando más las tuercas, reduciendo la movilización y arriesgándose. Con un golpe de Estado. Estos 3 escenarios, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el más realista? ¿Por qué? ¿Y podrá Zelensky en este caso y los acontecimientos locales lo han puesto en una situación sin salida o logrará salir adelante? Bueno, esa es una pregunta. No, definitivamente no va a salir adelante. Lo repito, conociendo a Zelensky creo que va a ir hasta las últimas consecuencias. Espero. En la poca sensatez y conociendo la postura estadounidense. Hoy la suya. ¿Se imaginan que no despidan a Yermak después de esto? Ni sé cómo responder. Lo van a imponer. Bueno, eso probablemente sería parte de irse al extremo si no despide a Yermak. No se apaga, solo va de un lado a otro. Simplemente... increíble. O sea que Zelensky todavía está pensando seriamente si despedirlo o no. Bueno, esperemos hasta mañana. Tal vez mañana se anuncie en Chin 200... Jueves, mañana vuelve Zelensky, veremos qué pasa. Jueves, entonces los usuarios están interesados. ¿Y qué información hay sobre la salida de Yermak? Londres, la reunión de Vitkov con Zelensky sin Yermak, ¿por qué no se confirmó? ¿Y es cierto que Zaluzhny debía recibir a Yermak en Londres? ¿Para qué se difundió eso? Pregunta. Bueno, sí es cierto, se difundió. Yo publiqué esa información no de mi parte, sino citando a los medios. Fue Babel quien la publicó con referencia a 2 fuentes. Hoy vi claramente a Ermak en un video en Turquía. Vitkova definitivamente no estaba ahí. Se lo digo a la gente una vez más, es 100% seguro. Ellos parecen haberse sentado ahí. Zelensky o ya está sentado o se va a sentar en las sillitas. Mientras Yermak... Zelensky murió y discutían qué hacer después. Decidían, otra vez noté que esto es muy tendencioso. La semana pasada, en una transmisión, la presentadora preguntó si la publicación de Petlenok Mindich podía considerarse presión de Trump sobre Zelensky. Usted dijo que no, que Trump aún no presiona. ¿Por qué? ¿Qué opina? Entonces, ¿cómo entender cuándo comenzará exactamente la presión de Trump sobre Zelensky? Ahora Trump ni comenta esto. situación? Sí, eso es sorprendente. Eso es una especie de presión porque él muestra que está al margen de esta situación y después trabajan los servicios militares de inteligencia. O sea, incluso, bueno, es como cuando empiezan a ignorarte, a no hablar contigo, eso ya lo podemos interpretar como presión de Trump. ¿Entiendes? Ese es el punto. Algunos creen que Trump hará una conferencia y dirá, Zelensky, si no aceptas, admitiré que esto es presión de Trump. Pero hoy es un poco más complicado. ¿Ves la esencia de lo que está pasando? Zelensky, el régimen de Zelensky se está acabando ahora. Eso es todo. Pensar en eso es otra historia. Continuación.
Denise, según usted, el yerno de Trump, Jared Kushner, puede tener voz en la elección del candidato a presidente de Ucrania por parte de... Estados Unidos, bueno, Por supuesto, bueno. no es tan simple. La gente piensa que todo es simple. Hay una lista de personas, vamos a tachar a este. No es exactamente así. Se puede apoyar no solo a una persona. Se puede apoyar a una persona dentro de 5 años en el 31. Ellos construyen sus planes así. Los estadounidenses no planean para corto plazo, sino para décadas. Les pido a las personas que simplemente lo tengan en mente. Y la combinación puede ser más genial, más larga de lo que imaginan. Jared Kushner influye mucho en Trump. Sí, simplemente me lo contó una persona. Bueno, nuevamente, según los expertos que a Zelensky lo aprobaron hace mucho tiempo, que él será presidente, lo aprobaron en la embajada estadounidense. La película empezaron a grabarla precisamente por eso, no porque algún genio susurró algo, sí, al oído, o porque un ángel bajó del cielo. Y todo esto en realidad es una gran combinación de los estadounidenses, sí, de los estadounidenses y, digamos, de ese sector del poder estadounidense. ¿Qué piensas al respecto? ¿Sobre esto? No, seguramente los globalistas lo aprobaron, pero no solo los globalistas. Recordamos las reuniones de Firtash en Viena, quién lo visitaba y dónde. No todo es simple. Los globalistas no estaban en contra. Lo aprobaron directamente. No sé si decirlo así, porque todos recuerdan cómo los radicales atacaron al presidente. Esos mismos radicales están bajo los globalistas. Por eso, bueno, creo que esa información no es correcta. Les recuerdo una vez más, Zelensky presentó documentos para las elecciones presidenciales cuando Poroshenko ganó en 2014. Luego los retiraron durante la aceptación de la Comisión Electoral Central, los retiraron voluntariamente, pero es cierto que él los presentó. Por eso lo guardaba para sí, inventó servidor del pueblo para ejecutar ese esquema, estaba obsesionado y soñaba con eso, se cree grande desde hace tiempo. Continuación. Entonces, una pregunta de Alexander Kotov. Bueno, ¿de dónde viene tanto odio hacia Rusia? ¿Ni siquiera pueden ocultarlo bien? Cuando les dicen que algo no está bien en Estados Unidos, ustedes responden como es, ¿y ustedes han estado allí? Y la segunda pregunta, ¿han estado en Rusia o solo escuchan a Jodorkovsky? ¿Kasparov? No soporto a Kasparov, no escucho a Jodorkovsky. Decir que odio a Rusia está mal dicho. No odio a Rusia, solo al régimen de Putin y a los putinistas, porque ellos han hecho mucho para sembrar el odio hacia nosotros. A menudo veo en los comentarios de nuestras transmisiones odio declarado hacia mí, Ucrania y los ucranianos. Eso sinceramente no lo puedo entender. Yo no tengo ningún odio hacia el pueblo ruso, no soy nazi, no juzgo a las personas por su pasaporte. En Rusia hay gente buena y mala. Muchos apoyan a Putin, pero yo estoy en contra de ellos. Concretamente, para que Zelensky fue grosero con un periodista sobre el tema de la corrupción, él no entiende que ese tipo de comportamiento confirma que está al tanto. O simplemente se está hundiendo más a sí mismo. Continuación nacionalizaré. No nacionalizo, los nacionalizo, los nacionalizo, no los nacionalizo, los nacionalizo, los nacionalizo. Los nacionalizo, no los nacionalizo yo, no los nacionalizo. A ellos. Vivan ustedes. Bueno, esto es lo mismo, no tenemos ópera. Cuando Vasilchuk estaba sentado con Natalia, esa propagandista oficial, y decía, voy a equiparar la corrupción a algo, a la traición a la patria, y casi que hablaba de fusilamiento. Bueno, eso ya pasó todo. O sea, ustedes juzgan cómo las palabras del presidente no coinciden con sus acciones y qué es lo que realmente tiene en la cabeza, en qué está realmente ocupado. Aquí, creo que cualquier persona que piense mínimamente ya no necesita que lo convenzan de nada. No tiene que simpatizar contigo o conmigo, solo entender eso. Zelensky. Bien, nos movemos al chat de la transmisión. Entonces aquí tenemos... Sergei hace una pregunta. ¿Por qué Trump se pone tan nervioso cuando le hacen preguntas sobre Epstein? ¿Por qué el hermano de Epstein acusa a Trump de mentir, diciendo que no tuvo nada que ver con Epstein y sus crímenes contra... Niños, ¿por qué Trump se pone tan nervioso? A mí no sé por qué se pone nervioso. Él conocía a Epstein, eso es un hecho. Pero como digo, si me tomo una foto con un camarógrafo, no me convierto en camarógrafo. O si me tomo una foto con un doctor, no me convierto en doctor. Bueno, eso es Nueva York, es la movida bohemia de Nueva York. Decir que ahí hay un pedófilo, eso es ridículo. Simplemente, ajá, bueno, no es exactamente así. Quizás en esto, ¿entiendes? Aquí en realidad se revela algo así.
Bueno, conspiración, teorías de conspiración, todos, toda esa gente, ellos, eso, todo eso. Barevo es un club cerrado, eso es todo. Ellos deciden nuestro destino ahí y mira cómo son, quién sabe en qué andan. Y Trump es igual, de la misma calaña. O sea, entienden, aquí hay gente. No, en realidad esto es política pura. Hoy el hijo de Trump afirmó que Epstein odiaba a Trump y mostró capturas de correos donde parece que Epstein preparaba el juicio político contra Trump o participó en ello. Por eso, todo esto es una lucha política muy dura. Ya estoy tan acostumbrado a esto aquí que lo veo un poco más tranquilo. Entonces, ¿por qué Trump guarda silencio sobre el escándalo? Ya lo discutimos, Denis lo comentó. ¿No le parece que él, ya se llevó todo lo suyo de Ucrania después de firmar el trato? ¿Y qué pasará con ella? Hablo de los acuerdos de minerales, no de leña. Llegaron los aviones, él extrajo los minerales, los cargó y se los llevó. Es un disparate, pero hay quienes piensan así. Desafortunadamente no puedo. Bueno, en esos casos estoy impotente. El trato va a funcionar. Es un proyecto muy largo de los estadounidenses. No solo está firmado con Ucrania, esto es para años, para décadas adelante. El trato funcionará, la guerra acabará y el trabajo seguirá. Es un proyecto largo. Alexander pregunta a Denis, ¿qué pasará con los oligarcas ucranianos como Pinchuk y Akhmetov? ¿Detendrán todas las reformas y procesos que ustedes hablan? Eso no lo sé, supongo que sí. En algún momento, incluso antes de la guerra, pensé que los oligarcas serían reemplazados muy pronto por las corporaciones. Gracias, eso no sucedió. Siguen siendo personas con muchos recursos y todavía quieren influir en la política. Por eso les digo, no sé qué pasará, quién apoyará o qué sucederá. Es una cuestión de escala histórica y de la magnitud de la personalidad. Entonces, alguno de ellos querrá hacer de Ucrania un país para sí mismo. Vivir, trabajar, guardar su dinero y así sucesivamente. ¿O seguirá siendo una vaca lechera? Una vaca lechera. Por cierto, esa es una pregunta importante, por supuesto, porque todo lo tienen en el extranjero, los yates más largos del mundo, en el extranjero sí, las mansiones más grandes, y también Zelensky y toda esa pandilla verde, también lo tienen todo en el extranjero, yates, casas, Londres y así sucesivamente. Entonces, así. Ay, el susurro del pony rosa. Gracias por la transmisión. Gracias por escribir, amigos. Sigan haciéndolo y compartan cosas buenas. ¿Tú lees? Bueno, de verdad, yo invito a todos a escribir cosas buenas. No porque me guste que me echen flores, sino porque, bueno, vamos a compensar de alguna manera. ¿No? Entonces, bueno, ahí dicen que Jelisevich tiene un alto concepto de sí mismo, que para los rusos no eres nadie, ¿por qué odiarte? Por ser malintencionado sin saber nada de Rusia. Pero miren, ¿quién dijo que Jelisevich quiere ser alguien para los rusos? Bueno, aquí. Sí, bueno, esto también es una pregunta muy importante. Miren, allá ustedes hablan ruso, nosotros hablamos ruso. Antes de la guerra, hablamos en el idioma, bueno, como de la madre, en el idioma natal. Si allá nuestras madres hablaran en ucraniano, pues todos esos ucranianos que ustedes escuchan hablar en ruso no hablarían en ucraniano, ¿entienden? Alguien tropieza o distorsiona el idioma. La cuestión es nuestro futuro común. La verdad, me gustaría mucho que nos concentráramos ya para terminar el stream en cosas globales, en grandes proyectos. Puedes amar a Rusia o no amarla, pero al menos ahí intentan de alguna manera mantenerse al día con estos tiempos, y estos tiempos no son fáciles, ¿no? Serán tiempos duros y tecnológicos. Parte de GPT engaña descaradamente. A la izquierda lleva a las personas débiles a quitarse la vida. Robots, nuevamente recursos laborales, relaciones económicas, es decir, hay que pensar en eso. Aquí todo esto es más intenso y destructivo en Ucrania para los ucranianos, esto es preparación. Este es el plan de los globalistas. La gente no debe participar en la vida política ni pensar en sí misma, en su futuro, en el futuro de Ucrania. La tarea es sobrevivir, ya sea evitando morir de hambre por un misil o en el frente. Lo digo completamente en serio, para ellos Ucrania es un colchón, no un país. Y con eso yo categóricamente no... Estoy de acuerdo. Amigos, quiero que Ucrania sea un campo de batallas. Bueno, quiero que al menos algo, bueno, entienden lo que recuerdo muy seguido, sí, y no sé. Creo que también hablamos de esto en algunos de nuestros primeros encuentros y también lo hablamos con otros.
Miren, Ucrania, año 91 la Segunda Francia, potencial económico, poder, gente, población, educados, todas las fábricas, barcos, todo está ahí. O sea, un buen pedazo jugoso. ¿Se han dado cuenta de que ahora ya no queda nada de eso? Solo queda la tierra, el agua. Gracias a Dios todavía hay. Hay escasez de agua potable en Ucrania, pero no es como en otras regiones. Tierra, agua, aire, montañas. Estas estaciones, las soviéticas que están ahí, de alguna manera las modernizan, eléctricas, algún tipo de cascada, centrales térmicas, bueno, sacaron gas de la tierra o algo así. O sea, ya no existe esa producción, ya no existe ese futuro, que al terminar la guerra, inmediatamente hay que pensar en el futuro, en lo que vamos a producir. No drones, por ejemplo, o tal vez, no sé, tal vez realmente estaremos ahí. Quizá esos autos voladores, como en la película El Quinto Elemento, producirlos, o tal vez drones repartidores. Quizá en eso está nuestro destino. Bueno, y el hecho de que quedan muy pocos, eso es cierto. Para ponerle punto final y también sobre la gente, esa es una historia absolutamente ucraniana. Fue un espectador quien hizo esa pregunta, fui y lo verifiqué y así es. El Servicio Estatal de Empleo de Ucrania entonces informa, con el objetivo de cubrir puestos de trabajo en profesiones masculinas, durante septiembre y octubre emplearon a 175,000 mujeres. En particular, aquí trabajan como operador de grúa torre, maquinista ajustador de trabajos mecánicos de ensamblaje, conductor de trolebús, montadores. ¿Qué opinan al respecto? Sí, ¿y cómo se relaciona esto con nuestra igualdad de género? Entonces ya no existen trabajos femeninos ni masculinos. Especialidades las igualaron al máximo. A todos. Mira, Sash. Comentar las declaraciones y estadísticas de las agencias ahora no tiene sentido. Pero sí tiene sentido lo que dijiste sobre la oposición original del 91 y la de ahora. El principal recurso en Ucrania no debe ser el petróleo ni el gas, sino las mentes. Y dime, ¿conoces otro país en Europa donde pase eso? Bueno, digamos que aparte del idiotismo no hay nada más establecido. Intenta reformar América de manera muy seria. Te aseguro que aquí todo es tan inflexible, establecido y funcional. Eso es muy extremadamente difícil de hacer. Y en Europa Occidental es lo mismo. Ucrania ofrece excelentes condiciones para vivir, hacer negocios y autorrealizarse. Eso es lo que defiendo. Sobre que no queda nada, aún hay entre 3 y 5,000 empresas estatales y bastantes recursos. Eso también es algo con lo que se puede trabajar. ¿Qué producir o no? No hay que obsesionarse con la economía industrial. Esto no es la Unión Soviética. Hay que crear condiciones, un clima de negocios, y el mercado decidirá si producir o no producir. Drones, tenedores, cucharas, computadoras, repito. Nada. Actualmente alrededor del 80% del Producto Interno Bruto de la economía moderna consiste en servicios. Por eso Singapur y Hong Kong no necesitan nada. Producir. Budanov sale y dice, bueno, en primer lugar es alentador, dice él. Escuchen, todo cambió para él. ¿Recuerdan a Budanov como? Él hablaba de los dobles de Putin, ¿recuerdan? Dice, Bueno, por supuesto, dice, sí existen, pero son necesarios para asuntos importantes o ahorrar tiempo o si hay peligro, entonces enviarlos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es un tema normal. O sea, él como explorador da una entrevista larga, ahora están apareciendo diferentes fragmentos. Entonces, bueno, lo más importante para que así, yo quería poner un punto final al aire, pero ahora pongamos un signo de exclamación. Sin Trump no hay posibilidades de que cesen las hostilidades en Ucrania. El jefe de inteligencia militar, Budanov, ¿qué es esto? ¿qué significa? Kirill ha abierto los ojos. ¿Saben? Me gustaría hablar personalmente con algunos de ellos. Por ejemplo, me gustaría descubrir a este Kirill como si fuera una fruta. ¿Qué tipo de persona es? Siempre me parecieron incomprensibles sus declaraciones tontas. Y ahora, toda una sección de la Dirección Principal de Inteligencia, Glavnoe, Upravlenie Razvedki, lo digo sin ironía, se ha llenado. Al final del 25, declara lo mismo que Elisevich en el 22, por eso casi lo llamaban agente ruso. ¿Cómo ocurren las metamorfosis de esta vida? Metamorfosis. Las publicaciones Sara Siatsky de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional decían a Elisevich que había corrupción en Ucrania, sin pruebas. Bueno, vean las grabaciones de NABU. Y esos programas pagados se grababan y seguramente hablaban de usted ahí. ¿Entiende? Eso es todo. Solo hay que saber cómo hacerlo. Esperar. Sí. Budanov se dio cuenta. En resumen, Budanov...
Budanov nos alegró al darse cuenta. Esto es otra pieza de este rompecabezas que seguirá desarrollándose mañana. ¿Qué intentará hacer Zelensky y qué? ¿De dónde soplarán los vientos? Uy, mañana empezará el calor. ¿De dónde soplarán los vientos? Denis, gracias por tu tiempo. Tus pensamientos. Gracias a ti, gracias a los espectadores, incluso A los haters, sí amigos, a todos, muchas gracias por los comentarios buenos y amables y también por los que no lo son. En general, gracias por estar con nosotros en la transmisión en vivo. Por favor, no olviden dejar su like. Esto es muy importante para YouTube, que en las condiciones actuales está bajo presión. Estoy esperando que levanten las sanciones de todos los YouTubes. Eso es lo que espero. se los deseo a ustedes, porque ¿quién impuso las sanciones? Una pandilla corrupta. A distancia, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de los Húmeros, ahora ¿entienden? El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de los Húmeros, que aparecen en las grabaciones de Mindich. Él tiene sospechas oficiales, aún no hemos escuchado mucho y a él también lo grabaron. Ayudemos a YouTube a librarse de las sanciones y denle like. Cuídense a ustedes mismos y a los demás.